ceder a las presiones. Ahora sí, vamos a hablar con Aldo Mariátegui y sobre su libro, que ha sido presentado el jueves pasado, como he dicho, por Francisco Tudela, que se habrá interesado naturalmente en el tema porque tu libro ubica el contexto de los años 60, después de la Revolución Cubana, del año 59, cuando la Unión Soviética pensaba que podría extender su influencia a partir de Cuba en todo el subcontinente y sobre la base de este poder regional acá, enfrentar a los Estados Unidos en otros escenarios regionales. O sea que hay un contexto general, naturalmente se producen una serie de acontecimientos, como la llegada al poder de Juan Velasco en el 68, en el año 70 Allende, y tú te enfocas naturalmente, sobre todo, en el caso peruano. Y comienza como una novela policial, porque hay que tomar contacto con un espía ruso que, entre tanto, después de la caída de la Unión Soviética, había quedado dolido, había escondido documentación y escondiéndola en un jardín, ¿no?, en cajas, y llevada esta documentación a Gran Bretaña, donde está todavía, de manera que has tenido que lidiar con los servicios secretos británicos para acceder a una documentación sobre América Latina llevada de una manera clandestina por un ex agente. Parece una novela policial. Cuéntanos sobre las conclusiones más importantes sobre aquello que te ha llamado la atención a ti, que no sabías o que no sospechabas. Bueno, muchas gracias por estar acá. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy contento de estar nuevamente aquí en RPP, que fue mi casa. Trabajé tanto tiempo contigo, ¿te acuerdas? Muy bien. Sobre el otro, mira, de lo que has dicho, investigando, no era tan así. Castro iba un poco por libre y había dentro de Rusia habían dos corrientes, la de Brezhnev con Gromyko, que no eran tan intervencionistas. Ahí en realidad el intervencionista, el que quería hacer todo este gran plan del tercer mundo, era Andropov. Entonces hay un tira y afloja. Jefe de la KGB, y luego líder, y muere un problema de riñones muy joven. Entonces yo también, investigando, cuando estaba buscando esto del libro, no era tan así de que Cuba era el peón y que... No, Cuba trabajaba mucho por libre, ¿no? Lo que pasa es que esto estaba en unos archivos expuestos al público. En realidad tú pedías un permiso y te dejaban acceder los archivos Churchill de la Universidad de Cambridge, y estaban ahí las carpetas de cada continente, y estaba la de Latinoamérica, que no había ido nadie. Me sorprendió porque la señora, que fue muy amable, la señora inglesa que me atendió, me dijo, mira, de Latinoamérica no ha venido nadie, y eres el primero, ¿no? Me lo dio, y he sacado cosas de otros países, no solo Perú, encontré cosas bien interesantes de otros países. Ahora, Aldo, justamente en Perú 21, en la columna que escribes, hablas acerca de que hay dos arietes muy importantes claro, de este servicio de inteligencia soviético en el país, ¿cierto? Uno de ellos, el periodista cusqueño Efraín Ruiz Caro, y el general cusqueño también, Enrique Gallegos Venero. ¿Qué papel jugaron ambos? Muy importante, mira, muy importante. Lo que pasa es que hay un libro de Mitrokin escrito con Andrew, con un funcionario del MI6, que es el Servicio de Inteligencia, lo que viene a hacer la CIA. Un historiador profesional. Claro, Christopher Andrew, historiador, un tipo muy reputado, enseña en Cambridge. Entonces, en ese libro, que yo lo leí tiempo atrás, no daban nombres, no entraban, era sobre el primer mundo, el tercer mundo, el capítulo peruano, daban ideas, pero no daban nombres, no profundizaban. Y quien me dio la pista hace muchos años fue Tudela. Tudela me dijo, esto está en el archivo Churchill. Una conversación que yo no pensé, por razones familiares, estaba yendo mucho a Inglaterra, entonces por eso fui a la Universidad de Cambridge, es muy fácil ir, ¿no? Está ahí nomás. Entonces yo pensé, cuando conversé con Tudela, le dije, yo creo que ese militar debe ser Fernández Maldonado y ese periodista debe ser Zimmerman. Me equivoqué completamente. Era Efraín Ruiz Caro, que fue muy importante. Él empezó en Acción Popular, luego se fue al Movimiento Social Cristiano y acabó de comunista. Manejaba Expreso y Extra, los periódicos que Velasco le había entregado al Partido Comunista, que era su aliado. Y era un hombre muy importante. Mira, le dan $5.000, dicen los archivos de Mitrokin, que era mucho dinero en esa época. Y el otro era Gallegos Venero, que claro, era un hombre que, si te pones a mirar bien, estuvo muy metido siempre en inteligencia. Fue un actor importante en los dos golpes militares del 62 y el 68, el golpe primero contra Prado y el otro contra Belaúnde. Y llega a tener tanta importancia, es que es insólito, ¿no? No ha habido un servicio de inteligencia de Latinoamérica que haya trabajado de la mano, como trabajó el SIM peruano con la KGB. Incluso ahí menciona, me llamó la atención, Andropov recibe a Gallegos una vez en Moscú. O sea, imagínate la importancia que podía haber tenido para ellos. El jefe máximo del KGB, que luego sería Mira, el jefe del partido. como mucho te recibía Leonov, que era el segundo.
pero que te reciba Andropov, que era pues el jefe máximo de la KGB en ese momento, el tercero en la Unión Soviética en poder, te das cuenta de que Gallegos Venero tenía un peso que no era así nomás, ¿no? Permítanos, Aldo, ir a una pausa. Tú conoces nuestra manera de trabajar y después de la cual retomamos nuestra conversación. Algunos puntos sobre el Perú todavía pendientes, pero también sobre otros países, entre los cuales hay algunos que nos han llamado la atención, por ejemplo, Colombia, y también tú mencionas el caso de Perón en Argentina. Vamos primero a la pausa. Son las 9:23, estamos conversando con el periodista y escritor Aldo Mariátegui, que tiene una columna diaria como periodista escrita desde Madrid en los últimos tiempos en Perú 21 y que trabajó con nosotros aquí en RPP, razón por la cual lo recuerdo muy bien. Sobre el caso peruano, usted ha destacado, gracias a la pregunta de Carlos Villarreal, dos personalidades del régimen de Velasco, un periodista que dirigió diarios expropiados y un militar que no aparecía en el más importante, aunque fue ministro de Agricultura durante 5 años, cuando salió José Benavides, me parece. Ahora bien, ¿qué decir sobre Velasco mismo? ¿Cuánto sabía él de la actividad de la KGB en el Perú y de las debilidades que algunos de sus subordinados podían tener frente al dinero ruso? Aquí vamos a hacer especulaciones porque no lo mencionan en el libro. Mencionan que había un personaje de la CIA infiltrado en su entorno amical más cercano y que ellos, los rusos, lo denuncian al personaje, y no un agente de la CIA. Pero luego no hay muchas menciones de Velasco. Yo no sé, Velasco de todas maneras sabía que había todas estas operaciones con los rusos, pero no sé qué tanto el CIN trabajaba un poco por libre, pero no, de todas maneras Velasco sabía que había. Pero perdón, Aldo, Velasco era un contacto o interlocutor directo con la KGB. No. El interlocutor directo son otros, son, como te digo, Gallegos, Richter, Rudecindo Zabaleta, son otros militares. No, con Velasco en ningún momento mencionan en el libro que ellos hayan hablado directamente con Velasco, ¿no? No, de los militares no. Ahora, ¿se puede hablar en este caso de una relación, táctica o más que nada ideológica? Las dos cosas. Había una cuestión táctica, sí, el gobierno de Velasco era profundamente anti-norteamericano, anti-estadounidense. Perú es un país que pasa de ser muy, muy cercano a los Estados Unidos, teníamos mucha inversión americana, muchos negocios americanos acá, a expulsarlos prácticamente, que nunca han regresado, ¿no? O sea, Perú antes de Velasco era pues casi un Panamá, tenía muchos vínculos con los americanos y eso se cortó con Velasco. Velasco le tenía mucha antipatía a los americanos y se apoyó en ellos, ¿no? Pero luego pues en Gallegos Venero, en Fernández Maldonado, en Leonidas Rodríguez, hay muchos elementos del régimen que ideológicamente eran muy de izquierda. Ahora, la Unión Soviética, también estuve averiguando, porque hablé con bastante gente cuando estaba haciendo esto del libro, gente interesante ahí, que me contaban que el gobierno peruano era ideal para ellos, porque no le costaba dinero, le compraba armas, no le buscaba enfrentamientos con Kissinger y con Nixon, que era un tema que en ese momento a Brezhnev lo angustiaba, no quería problemas, no era mercurial, incontrolable como era en su momento Castro. Y tampoco era un riesgo como lo fue Chile, ¿no? Que Chile también ellos no sabían bien cómo manejarlo. Entonces el gobierno peruano para ellos era como pintado. Gobierno que colaboraba, tercermundista. No le gustaban algunos acercamientos que había con Yugoslavia, pero era un gobierno que para ellos era perfecto, ¿no? De acuerdo. Dinos una palabra sobre Argentina, porque ahí hay algunas revelaciones del Perón mismo. Perón, como sabemos, estuvo deportado de Madrid durante 20 años, vuelve a Argentina en el 73 y es elegido presidente en el año 74 por un segundo mandato, al término del cual, cuando él muere, deja a su esposa, a su tercera esposa. Pero ¿qué relación tenía? Perón tiene mucha cercanía, como vas a ver en el libro, con los rusos, conversaba mucho con ellos. Curiosamente, su tercera esposa había sido un nexo, lo que ellos llamaban contacto confidencial, o sea, no era un agente, pero conversaban con ella. A través de ella, mencionan ahí que le llegan unos regalos y ella llega a la entrevista con Perón. Y ellos tenían una obsesión por liberar a Corbalán, que era el líder del Partido Comunista Chileno. Entonces le piden a Perón el favor. Y Perón habla con Pinochet, y Pinochet dice, oye, de acuerdo, no lo voy a matar, lo voy a tratar mejor que al resto de comunistas. Lo sacaron de la isla Dawson, cuentas. Lo sacaron de la isla Dawson, que el tratamiento ahí era muy duro, el trato era muy duro, y después lo canjean, ¿no? Por Bukowski, no me acuerdo bien el apellido de este ruso, en Viena. Lo que pone, sí. En Viena. Entonces, Perón tiene esta llegada. Ahora en Argentina lo que encontré es este ministro Gelbart, ¿no? Cuando le he comentado a varios argentinos, me dicen, yo no sabía que Gelbart había estado tan cercano a
a los soviéticos, ¿no? Era un hombre prácticamente de los soviéticos, Gelbar, que fue ministro. Ahora, el tiempo corre, hay un personaje que vale la pena que nos digas algo, periodista peruana de otra generación, Vicky Peláez. ¿Qué sabemos de ella? Bueno, el libro confirmó lo que ya se supo, ¿no? Que Vicky Peláez estuvo en este grupo de gente que trabajó en Nueva York. Ellos meten un espía ruso con nacionalidad uruguaya al Perú y lo casan con Vicky, ¿no? Como esta serie ¿Qué año, por favor? de Americans. No lo tengo claro. Te mentiría si te diría qué año. Pero se casa con Vicky y el tema funciona porque tienen un hijo, es un matrimonio feliz. Lo mandan a Nueva Jersey y ahí empiezan a operar. Entonces ellos son capturados, esto es ampliamente conocido, no está en el libro, pero está ampliamente conocido, son capturados y canjeados luego en Viena, ¿no? Y Vicky creo que tiene una plácida existencia hoy en día en el Cusco, ¿no? Ya retirada de estos ajetreos, pero sí ella estuvo muy metida en el tema de la KGB, ¿no? Aldo, quería también trasladarte un poco a la coyuntura actual, ¿cierto? En esta etapa preelectoral que estamos viviendo. En una entrevista has dicho que tú no subestimarías a la izquierda peruana. No, para nada. Pese al mal recuerdo que nos ha dejado Pedro Castillo y otros. Ellos tienen mucha fuerza en el sur. ¿Por qué consideras tú que no debe subestimarse a la izquierda? Porque ellos tienen mucha fuerza en el sur. Lamentablemente, de mi punto de vista, ellos tienen mucha fuerza en el sur. El sur suele votar en bloque. Entonces ahí estás hablando pues, de un 17, 18% del electorado. Que vota generalmente por la izquierda, ¿no? No sé. Generalmente no, votó por PPK. Votó por PPK por antifujimorismo, pero votan generalmente por la izquierda. Hay un antilimeñismo también, que no sé, algún día alguien les tiene que explicar a la gente en el sur y en provincias en general que la culpa no es de Lima. Hace muchísimos años que ellos manejan sus presupuestos a través de las regiones y a lo que le tienen que exigir cuentas es a los gobernadores regionales y a los alcaldes, porque en el sur siempre te dicen la culpa es de Lima y también en provincias, y Lima no tiene la culpa, ellos ya manejan su dinero desde hace bastante tiempo, la culpa es de ellos, que eligen mal y tienen estos gobernadores regionales y estos alcaldes que no le exigen cuentas, ¿no? Aldo, el tiempo nos vence, yo quisiera que nos hables sobre espionaje ruso contemporáneo, porque tú haces notar que hay de alguna manera una continuidad entre el régimen comunista soviético y Putin, que fue además un agente de la KGB. Y tú mencionas tres casos. Las elecciones en Estados Unidos en el año 16, donde hubo una participación rusa, y luego hay dos acontecimientos importantes como la explosión del separatismo en Cataluña y también la explosión social en Chile, bajo Piñera, que tú dices que crees, no tienes pruebas, que estuvieron en ambos casos también alentados por el espionaje de Putin, ya no comunista, pero sí ruso. Yo creo que detrás de todas estas explosiones de generación Z que hay en estos días en Madagascar, Indonesia, Paraguay, Perú, Marruecos, también está la mano rusa. O sea, yo creo que los rusos buscan sitios donde el terreno está fértil, hay algún tipo de descontento y lo agitan a través de las redes. Estoy totalmente convencido, el nombre de Generación Z es súper marquetero, y yo creo que así como metieron la mano en otros lados también, los rusos... ¿Tienes indicaciones sobre eso o es pura especulación? Son especulaciones que hay en la prensa europea y en general se habla de que, yo no digo de que ellos pues sean sus títeres, pero le echan aire al fuego, lo empujan, lo mueven, así como lo movieron en Chile, lo movieron en Cataluña, ¿no? Están muy activos los rusos, de todas maneras. En la embajada tienen que tener, de todas maneras, residentura, le llaman ellos a los miembros del KGB, y tiene que haber una residentura en Lima, ¿no? Ellos ya no se llama KGB, pero siguen activos. ¿Qué opinas, Aldo, sobre la postulación candidatos como Keiko Fujimori, César Acuña, Rafael López Aliaga? En fin, la oferta electoral que tenemos por el momento, claro, falta definir todo a nivel de democracia interna, pero la cantidad de partidos, de precandidatos que hay, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Es una pena, ¿no? Tenemos una elección muy atomizada, con un montón de candidatos, se ha vuelto una tómbola, todo el mundo piensa que puede ser presidente y así no podemos, pues no salimos adelante, ¿no? Tenemos una especie de lotería cada 5 años, ¿no? Con gente que repite, gente que ya no debería estar ahí, ¿no? ¿Cómo que? Bueno, ya Keiko a estas alturas, Acuña, o sea, ¿qué te ofrecen, no? Ya la misma izquierda, o sea, ¿ya para qué, no? Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Lamentablemente es lo que hay. Bueno,
también el votante los pone, ojo, Sí, tampoco, claro. porque la gente les echa la culpa, dice, sí, esta gente no son marcianos, el Congreso lo elige la gente. Y todos los que están ahí son peruanos típicos. Entonces tampoco digan de que no, de que la culpa es del Congreso. No, ¿quién los puso ahí en primer lugar? Y si tú no actuarías igual si estuvieras ahí, también pregúntense. Muy bien, nos vamos a quedar con esas preguntas, Carlos. Y agradecemos haber venido a Aldo Mariátegui y haber escrito este libro que nos hace conocer algo sobre el pasado de los años 70 y la proyección también de lo que es el mundo hoy y los intereses de las potencias, incluida la Rusia de Putin. Muchas gracias y buenos días. Muchas Aldo, gracias, un gustazo que estar tengas acá. una buena estadía en tu país natal. Gracias. Vamos a hacer una pausa y retomamos ampliación de noticias.